les estoy compartiendo una pantalla. ¿Me pueden confirmar si pueden verlo? Es la presentación. Sí, sí. Gracias, Carlos. Bueno, matemática ahora, ¿bien? Vamos a repasar un poco. Antes que nada, les quiero decir que no pude volver a habilitar los cuestionarios viejos, ¿sí? Así que, bueno, para quien no pudo hacerlo, no, lo vamos a tener que cerrar ahí, ¿sí? Sí, ya están habilitados los dos de esta clase de física y matemática, así que no se olviden de hacerlo. Tenemos hasta el domingo a las 8 de la noche para terminarlos. Son cortitos, van a ver que no le va a llevar nada de tiempo. Eh, bien, entonces, matemática, bueno, ¿qué estuvimos haciendo en matemática? A ver, bueno, primero, la primera clase nosotros habíamos empezado y lo que hicimos fue ver, a ver, el tema de presentación no veo nada. Bueno, trabajamos mucho con nuestra salida práctica, que fue el cálculo de caudal, ¿no? Y vimos los parámetros de estadística. Ya para la clase anterior, ya empezamos a trabajar bien con matemática en sí, ¿no? Empezamos a tener nociones de matemática general. ¿Qué estuvimos trabajando? Bueno, sobre la clasificación de números, sobre las operaciones elementales en matemática, ¿no? Que si bien ya las conocemos, bueno, suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz, que potencia y raíz ya para la próxima clase los vamos a trabajar. Lo que sí nos detuvimos en algo que yo quería ver es en fracciones, porque fracciones tanto en matemática como en mismo física usamos y mucho. Entonces, bueno, quiero que entendamos bien qué son las fracciones y hicimos un gran desarrollo sobre el tema de fracciones, que de hecho también trabajamos puntualmente las operaciones elementales en fracciones, suma, resta, multiplicación y división. Y las cosas que fuimos viendo, por ejemplo, fue que para resolver se usan distintas metodologías, ¿no? Cuando hacíamos suma y resta de fracciones, aplicábamos la operación que se conoce como denominador común. Nosotros, no sé si se acuerdan, que, bueno, de los ejercicios que hicimos, quedaron algunos pendientes que yo se los iba a pasar por video y, bueno, esos ejercicios ya están en la plataforma. Bueno, cuando hacíamos multiplicación entre fracciones, hacíamos multiplicación directa, ¿no? Numerador por numerador y denominador por denominador. Y cuando era división, bueno, nosotros trabajamos con la ley de la oreja, que la vimos en física, podemos usar la ley de la oreja para dividir fracciones, y si no es multiplicación cruzada. ¿Bien? Después, bueno, también hablamos de fracciones equivalentes, que son fracciones que se expresan con distintas cantidades, pero son las mismas, ¿sí? Eh, Antes de empezar con la nueva clase, hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Alguna consulta? Por ahora no, Lucho. Vamos bien. De mi parte no. Bueno, No, no, profe, por ahora no. Ah, que se haga. bien. Seguimos entonces. Esperen un segundo que... ¿Ustedes se conectaron por el link que les pasé ahí en la plataforma? Perdón, en el WhatsApp. Ah, ahí está. No, no dije nada, no dije nada. Bueno, y después les puse también, bueno, esto que era un poco lo de la clasificación de números, ¿sí? Que estuvimos trabajando y viendo ejemplos de la clase pasada. Bueno, y yo les había encargado una consigna, ¿sí? Para hoy, la vez pasada, que era esta que tenemos acá. Elegir un objeto circular de su casa, medir el perímetro, medir su diámetro, calcular el perímetro dividido el diámetro, anotamos el resultado. Y hacer el mismo paso 3 veces más. ¿Alguien pudo hacerlo? Yo me recolgué, juro. No me olvidé, perdón.
Mal, qué mal. Nada. Bueno. eh, Ando a full, Pero así que bueno, por ahí se me mezcla todas las clases. No, mal. yo solo no lo voy a hacer, no, no lo hice tampoco. Bueno. yo ya No, tengo yo una lo fecha más intenté o menos. hacer, pero lo dejé ahí. Tomé un par de medidas, pero lo dejé ahí sin Bueno, resolver. Bueno, qué lástima, porque ¿Esta era usando pi por radio al cuadrado o no? ¿O no era esta? es por ahí. Es por ahí. Es así. Le comento de qué se trata. Si ustedes hacían la tarea, esta de medir un perímetro y dividirlo por el diámetro, ¿sí? Lo que iba a pasar es que iban a llegar a un resultado que es aproximadamente un poco más, un poco menos, 3,14, ¿sí? Bueno, la idea era, bueno, comparar los resultados, pero bueno, en conclusión, lo que yo les quería contar en este pequeño trabajo de investigación matemático es esto, ¿sí? El número pi. El número pi es un número mágico, si quieren decirlo de alguna forma, pero ¿por qué? ¿De dónde sale el pi? Porque por ahí si alguien no lo escuchó, este 3,1416, bueno, tiene tantísimos decimales más. No importa cuál circunferencia, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, agarraban el mate, calculaban el perímetro y lo dividían sobre el diámetro, le iba a dar 3,14, ¿sí? Si lo hacen con el termo, si lo hacen con la tapa del tacho de basura, si lo hacen con el papel de cocina, eh, con cualquier objeto circular, perímetro sobre diámetro da 3,14, ¿sí? Si usted es la circunferencia de la Tierra, ¿sí? Eh, calculan el perímetro y lo dividen por el diámetro, también da 3,14. ¿Bien? Esa es la gracia del número pi, que bueno, hoy justamente lo vamos a usar y lo vamos a usar bastante. Bueno, y profe, yo tengo una pregunta acá. Perdón, ¿me habló alguien? yo, Ah, Dan. Eh, consulta. ¿Y no sí. podrías hacer un ejercicio, por así decirlo, en el Paint? Eh, En todo caso, con la aplicación, lo que puedo llegar a hacer es un video, porque nada, necesito hacer muchas mediciones. voy sí. Sí, sí, no, bueno, el Paint, bueno, chicos, estuvo espectacular, como les dije por el grupo, la clase de consulta de física. En matemática, hoy no vamos a hacer consulta, vamos a ver un poco más de teoría, pero bueno, estamos a la orden, ¿no? Ya cuando les pase los nuevos prácticos, vamos a hacer clases de consulta también. Y bueno, pero voy a hacer eso, ¿sí? Les voy a pasar un video sobre un cálculo de pi. Bien, esto le quiero preguntar. ¿Qué tipo de número para ustedes es pi? Este que les conté recién. Vieron que nosotros vimos clasificación de números que eran los naturales, enteros, racionales e irracionales. También los imaginarios, que los imaginarios no se los conté de color nomás porque no los vamos a trabajar. ¿Qué clase de número? Sí, juéguensela, los invito a que lo deduzcamos. Para ustedes, ¿qué clase de número es pi? Irracional. Irracional, dice Danilo. ¿Qué dice el resto? Irracional, dice Noemí también. Sí, lo mismo. Sí, También sí, José. es igual. Bien, estamos todos de Racionales. acuerdo. Perfecto. Bueno, sí, chicos, es irracional. Es tan irracional y es tan infinito los números después de la coma del número pi, que yo les puedo asegurar que cada uno de nuestros números de teléfonos está, ¿sí? En el número pi, imagínense, ¿sí? Todos nuestros números de teléfonos seguramente están en pi. Imagínense, es recontra irracional pi, ¿bien? Bueno, creo que había algo más para contar, ¿no? Yo había Bien. visto una película ¿Cómo, que el perdón? pi, Sí. que había visto una película que el pi estaba, lo habían llenado de números y era cuatro pizarras y más también, calculo yo. Y mucho más, Dan, muchísimo más. Bien. Tremendo el número igual.
Sí, 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 es un número muy, muy particular. Hay algunos más así, números puntuales, especiales, pero no sé bien si los vamos a ver. Lo que sí vamos a ver es este tema que vamos a empezar hoy, ¿sí? Matemática y los operadores de sistema de riego, ¿sí? ¿Por qué le puse así este tema? Bueno, ustedes tienen que saber que durante nuestras reuniones que tenemos nosotros los docentes, o con coordinación pedagógica, o las salidas de práctica, o alguna jornada, bueno, nos juntamos y charlamos, ¿no? Acerca de los temas que damos. Y bueno, me gusta presentarlo así el tema porque los temas que vamos a ver hoy son justamente temas que eh, usamos nosotros mucho en nuestra carrera y obviamente después de nuestra profesión. Y bueno, está bueno hacerle un punto aparte y repasarlos bien, ¿sí? Que son estos dos temas que tenemos acá. Por un lado, cálculo de área. ¿Sí? Que bueno, el tema de cálculo de área, no sé si ya han hecho, pero seguro van a hacer con la profe Nancy, mediciones de área con el óptico y con la regla y el cálculo de niveles, bueno, cálculo de área. Y después la notación científica también, que ya es más para formación específica, se usa mucho. Yo después, bueno, cuando lleguemos al tema les voy a contar bien de qué se trata. Bueno, vamos a empezar con cálculo de área, ¿sí? Y yo les dejé acá una planilla donde vamos a poder ver todas las figuras geométricas que vamos a trabajar y cómo es cada uno de sus cálculos, ¿sí? Eh, tenemos, bueno, para cálculo de áreas, para cálculo de volúmenes y después un caso puntual donde explica qué pasa con los triángulos y sus clasificaciones. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular todas estas áreas que tenemos acá, ¿sí? Cuadrado, triángulo, paralelogramo, rombo, trapecio, circunferencia y polígonos regulares. Bueno, vamos a empezar. Ustedes cualquier duda o consulta me pueden ir parando, ¿sí? Primero que nada, el más fácil de todos. ¿Sí? Un cuadrado. ¿Cómo calculamos el área en un cuadrado? Bueno, el cuadrado se compone de cuatro lados. Yo acá pregunto, ¿cómo son los lados de un cuadrado entre sí? ¿Cómo son? ¿Qué me podrían decir ustedes? Iguales. De 90 grados. Iguales. Perfecto. Listo, los cuadrados son iguales. Entonces, lado uno, lado 2, lado 3, lado 4 son iguales. ¿Y cómo se calcula el área de un cuadrado? Bueno, fácil. Podría ser. Tenemos que hacer lado por lado. Por ejemplo, lado uno por lado 2. Y con eso vamos a sacar el área, que el área es toda la región interna de la figura, ¿no? Eso va a ser el área. También, bueno, les puse en caso en particular para calcular el perímetro. Eh, que el perímetro, bueno, no sé si lo nombro mucho, pero tiene que ver con el contorno de la figura, ¿sí? Es lo mismo para todas las figuras geométricas, no es la suma de los lados, salvo para la circunferencia, que tiene una particularidad que cuando lleguemos yo se las voy a contar bien. Entonces, bien, el cálculo de área de un cuadrado es lado por lado, ¿sí? Base por altura, lo van a encontrar en alguna bibliografía también. Y el perímetro se calcula sumando todos sus lados. Yo les puse un ejemplo, ¿no? Del cálculo de área de una cuadra, de una manzana. Bien, bien sabemos todos que una manzana es 100 metros por 100 metros. Bueno, ¿cómo calculamos el área de una manzana? Hacemos 100 por 100 y el resultado de 100% es 10.000, ¿bien? En el caso del metro, ¿bien? Y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos propiedades de potencia, al multiplicarse dos bases se suman los exponentes, ¿sí? Básicamente me quedan metros al cuadrado y está bien, porque metro cuadrado es una unidad de área. Entonces, 100 metros por 100 metros son 10.000 metros cuadrados, que es el área de una manzana. Eso es para el cuadrado. Pasamos rápidamente al triángulo, pero antes de hablar de triángulo, les voy a contar algunas salvedades. ¿Qué tiene que ver con el triángulo y sus clasificaciones? Vamos a ver que los triángulos se van a clasificar según sus ángulos y según sus lados también. Según sus ángulos, y bueno, se los dejé acá bien referenciados, ¿sí? Incluso hasta con los colores.
Un triángulo rectángulo, vamos a ver que se forma un ángulo recto en uno de sus vértices, ¿sí? Un ángulo recto, que el ángulo recto es de 90 grados. Cuando en un triángulo tenemos un ángulo que es mayor a los 90 grados, como es el caso del triángulo amarillo, ese ángulo es un obtusángulo o también le podemos decir ángulo obtuso. Bien, ángulo que es mayor a 90 grados. Un poquito más, el acutángulo. Bien, ¿qué pasa cuando los ángulos son inferiores, ¿sí? Menores a 90 grados? Bueno, se le dice acutángulo y en este caso van a ser ángulos agudos, ¿sí? Esta es la clasificación según sus ángulos. Ángulo recto igual a 90, ángulo obtuso mayor que 90 grados y ángulo agudo menor a 90 grados. Como les decía, la otra clasificación que van a tener los triángulos es según sus lados. Bien, un triángulo es un triángulo isósceles cuando dos de sus lados son iguales, como pueden ver en la figura, ¿no? El triángulo celeste. Ahora, un triángulo es equilátero cuando sus tres lados son exactamente iguales. En este caso, el triángulo violeta. Y por otro lado, el triángulo escaleno, estos son los tres lados desiguales, ¿sí? Con esto cerramos, ¿no? La clasificación de los triángulos según sus lados. Triángulo isósceles, triángulo equilátero, triángulo escaleno. Isósceles, dos lados iguales, equilátero, tres lados iguales, escaleno, todos los lados desiguales. ¿Qué pasa con el área de este tipo de triángulos? Bueno, es también relativamente sencillo, ¿no? Y este cálculo va a ser igual para todos los triángulos, ¿sí? Para todo tipo de triángulos, independientemente de su clasificación por ángulo o su clasificación por lado. Se calcula como altura por la base dividido 2. Y ahí dejé bien referenciado cómo es cada medida, ¿sí? Base por altura dividido 2 y ahí tenemos el área de un triángulo. Seguimos un poco más. El paralelogramo es la figura geométrica que tenemos en esta foto. Es como es parecido a un rectángulo, bien, pero Medio está como ladeado, ¿no? Como corrido, tal cual. Pero bueno, un parámetro que tenemos que tener acá en cuenta que es importante es la altura, ¿no? Que hay, que está marcado con la línea negra punteada, ¿no? Eso lo tenemos que medir también, porque a partir de esa altura y teniendo en cuenta la base, que la base es igual arriba como abajo, calculamos el área. El área de un paralelogramo es la misma que un rectángulo, ¿sí? Es base por altura. Y con eso calculamos el área del paralelogramo. Bien, seguimos un poco más. Un rombo, ¿sí? Supongamos que viene la profe Nancy y le dice, bueno chicos, vamos a calcular el área y marcamos nosotros con nuestro óptico y nos quedó esto, un rombo. Bueno, ¿cómo tenemos que hacer? En este caso también vamos a tener que tener en cuenta otro parámetro que es exclusivo del rombo. Bien, yo se lo puse como, bueno, el rombo tiene el contorno rojo, ¿sí? Y en violeta adentro les marqué unas diagonales, se llaman, ¿sí? Diagonales. Yo les puse ahí D1 y D2. Bien, también lo pueden llegar a encontrar como diagonal mayor o diagonal menor. ¿Sí? El tema es que eso, bueno, depende de las dimensiones del rombo, ¿no? A veces se hace difícil distinguir qué diagonal es más grande que la otra. Entonces nosotros para hacerla más fácil vamos a llamarla así. Vamos a tener una diagonal 1 y una diagonal 2, que las diagonales son las uniones entre los vértices opuestos, ¿sí? Tal cual como se puede ver en el gráfico. Y de hecho, tan en cuenta tenemos que tener estas diagonales para el cálculo de área, las vamos a necesitar. Fíjense que el área de un rombo va a ser la diagonal 1 multiplicado la diagonal 2
y todo esto dividido 2. ¿Sí? Bueno, antes de seguir, hasta acá, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Todo bien. Bueno, esto va a ser las primeras formas van a ser fáciles, ¿sí? Cuando nosotros tengamos el práctico, vamos a hacer cálculos de área y bueno, vamos a aplicar estas fórmulas, pero van a ver que es relativamente sencillo, salvo en algunos puntos que vamos a ver ahora, que van a ver que se va a poner un poquito más complicado. Pero bueno. Seguimos. El trapecio. Bueno, ven, el trapecio ya tiene esta particularidad, ¿no? Esta forma geométrica. Bueno, vamos a tener que hacer algunas distinciones. Primero que nada, bueno, la altura, que está de la misma forma que en el paralelogramo, la marqué con una línea intermitente, ¿sí? Y fíjense que es muy clara la distinción. La base de abajo es más larga que la base de arriba, ¿sí? Algunos libros le dicen la base mayor y la base mayor, que sería la de abajo, y la base menor, que sería la de arriba. Bueno, yo les puse que la base de abajo le vamos a decir base propiamente dicho, y a la base de arriba, que es más chica, le vamos a decir base prima, que se anota con la B y con un apóstrofe como arriba. Entonces, lo tenemos que tener en cuenta, ¿por qué? Porque para calcular el área de este trapecio, vamos a tener que hacer la altura dividido 2 y a eso que nos da lo vamos a multiplicar por la suma de las bases. Fíjense que ya el cálculo de áreas se pone un poco más raro, por decirlo de alguna forma. ¿Bien? Pero bueno, sencillamente esta sería la fórmula para calcular el área de un trapecio. Bueno. Circunferencia, de a poquito se pone más complejo todavía. Nosotros ya estuvimos trabajando brevemente con circunferencia, ¿sí? Cuando hablamos justamente de movimiento rotacional en física. Antes de hacer el cálculo de la circunferencia, vamos a identificar los parámetros que ya bien los conocemos. Yo se los anoté acá. En el punto azul es el punto central de la circunferencia, el diámetro que está con una, perdón, está con una línea roja intermitente, la distancia recta que une dos extremos de la circunferencia pasando por el punto central. Digamos, corta la circunferencia a la mitad. Y el radio, que es la distancia desde el punto central hasta cualquier extremo de la circunferencia, hasta el perímetro de la circunferencia, ¿sí? Sin importar la dirección que tenga, ¿bien? También estuvimos viendo que, bueno, el diámetro perdón, el radio es la mitad del diámetro y que dos veces el radio entonces es el diámetro. Y bueno, acá está un poco lo que les comentaba hoy del pi, ¿bien? Como ya nos metemos en una circunferencia y nosotros bien sabemos ya que el pi es una relación entre el perímetro y el diámetro, lo vamos a usar para calcular el área. No solo el área, sino también el perímetro de una circunferencia. El área es pi por radio al cuadrado. Creo que, bueno, Ítalo lo había nombrado recién. Y para calcular el perímetro de una circunferencia, 2 por pi por radio, ¿sí? Bueno, yo no la anoté acá, pero creo que después se los digo. Hay un video que yo se los voy a hacer llegar en donde explico, le voy a explicar cómo se usa el pi en la calculadora científica, ¿sí? Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Cómo venimos? Bien, Bueno, ¿No? Viene consulta, profe. sí, sí, Caro. Pensé que no escuchaba. ¿Se puede usar calculadora para poder sacar algún cálculo, digamos, ya que lleve muchas comas y eso? Obvio, obvio.
Sí, Sí, sí. porque como dijo calculadora científica, viste que por ahí el teléfono te pone la básica, por eso preguntaba yo más que nada. Bien, mira, qué bueno esto que me decís. Yo les voy a pasar una aplicación, ¿sí? Que está bueno, en Play Store y que no pesa mucho, que es una calculadora científica como una aplicación, ¿sí? Lo pueden descargar y lo pueden tener en el teléfono. Y de hecho, mira, Ah, sí, porque vamos a necesitar calculadora científica. sí, porque viste que el teléfono te trae la básica más que nada. Sí, 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 no, no. Sí, te pones el celular de costado y aparece la calculadora con el pi y todo eso. Sí, Que tiene igual. coseno, tangente. Así todo vamos a necesitar un poquito más también de herramientas de la calculadora. Que de hecho, bueno, yo Lo que sí tiene fracción. ahora me voy a fijar, pero creo que ya tendría que estar en plataforma esos videos. Pero bueno, me voy a fijar. Eh, bien, Caro, bien. Eh, ¿Alguna otra duda? ¿Alguna consulta? No, 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 bien. profe, no. Bueno, pasamos al último, ¿sí? Ya estuvimos viendo, bueno, es breve este tema, ¿no? Las distintas figuras geométricas y cómo calcularle las áreas. Eh, Vamos a ver ejercicios en donde algunas de estas áreas estén pegadas y vamos a tener que ingeniárnosla para calcular el área final. Pero este tema que vamos a ver es muy interesante y me gustaría contárselo, ¿no? Que es esto de los polígonos regulares, ¿sí? Los polígonos son, claro, qué fácil, ¿no? Hasta acá, formas geométricas fáciles para sacar área. Pero puede pasar también que no tengamos terrenos que sean tan fácil de calcular el área, ¿sí? Sino que sean un poco más rebuscados en cuanto a su forma. Bueno, eh, los polígonos, sí, yo les voy a contar, pero los polígonos son esas figuras geométricas. Y vamos a tener dos tipos de polígonos. Los polígonos regulares y los polígonos irregulares, de los cuales nosotros vamos a trabajar más específicamente en los polígonos regulares. Pero les voy a contar brevemente los dos de qué se trata. ¿Cuáles son los polígonos regulares? Bueno, acá les dejé dos ejemplos bueno, varios de los más conocidos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos una figura que tiene cinco lados? Bueno, es un pentágono. Si tiene seis lados, es un hexágono. También tenemos heptágono, octágono, nonágono, decágono y así muchísimas, muchísimas más. Bien, esos son los polígonos regulares. Fíjense esto que tenemos acá. ¿Cómo haces para calcular el área acá? Bien, bueno, yo les voy a contar. Lo que se hace en este caso es, se trata de acercar esta figura lo más posible a un polígono regular o alguna de las formas geométricas que nosotros ya vimos para calcular el área, ¿sí? Si no, es verdad que también, Podemos, se sí, puede dividir en dos o en tres. en las que vos necesites, Entonces, trazando cuatro o cinco líneas, vamos haciendo distintos polígonos, ¿no? sí, Y podemos después. Ah, bien, bien. tal cual. Tal cual. De hecho, también hay algunas aplicaciones que también nos permite sacar área de forma más fácil, ¿bien? Pero bueno, es importante que tengamos las nociones básicas, que es lo que estamos haciendo ahora. Pero en cuanto a mano, este polígono, claro, nosotros lo podríamos fragmentarlo en Claro. figuras geométricas que nos sea más fácil calcular el área. Eh, Viste que, o sea, hoy por hoy con el mismo teléfono te vas parando en los puntos Sí, y lo van sacando, ¿viste? sí, Pero sí hay que saberlo, está bueno, sí. Sí, sí. tal cual, Ítalo, tal cual. De hecho, este cálculo que vamos a hacer ahora es el que vamos a ver. Bueno, esto es un polígono regular. Yo lo que hice fue tirar líneas, nada más. ¿Sí? Lo más probable cuando ustedes calculen un área, cuando ejerzan y quieran instalar un sistema de riego, es probable que tengamos un área de este tipo, ¿no? Bueno, tenemos que determinar esas dimensiones para saber con qué sistema de riego trabajar. Bueno, eso es en cuanto a los polígonos irregulares. Y me parece que se está por cortar, ¿no?
Sí, 30 segundos. bien, bueno. Ahora, en la que sigue, les cuento cómo se calcula polígonos regulares, ¿sí? Así que en 5 minutos nos conectamos de nuevo, chicos. Bueno, ok. Me hace el dibujito del